ponga a estudiar otro poquito. Ay, padre, yo no le entendí nada de misa. Hay gente bien atrevida que se cree lo maximito, que se cree lo mejorcito y que se cree por encima de lo demás en el conocimiento. No, Nicodemo fue humilde y le dijo, maestro, quiero aprender algo. Sabemos que viene de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces. Y Jesús le dijo, en verdad le digo, Nicodemo, que tienes que volver a nacer de nuevo, que tienes que volver. Hoy Nicodemo nos muestra cuál debe ser nuestra actitud ante Cristo, ante la palabra. Miren, cuando leamos la Biblia, vamos a hacerlo con humildad. La Biblia la leemos en la iglesia, aunque usted no se dé cuenta, cada 3 años. Si usted escucha todos los evangelios durante 3 años, leyó toda la Biblia. Pero eso sí, los evangelios de todos los años tienen explicaciones diferentes. Usted escucha el evangelio de hoy y el evangelio de hace 3 años, las explicaciones son distintas. No tienen la misma enseñanza, tienen una enseñanza diferente. Cada día hay algo nuevo que aprender de Dios, de las cosas de Dios. Cada día hay algo nuevo que vivir. Cuando vaya a la misa, no se me distraiga. Cuando vaya a la iglesia, preste atención. Es que yo soy el servidor de hoy. Ajá, ¿y qué pasa? Es que yo tengo que estar sirviendo. Ajá, ¿y qué pasa? El momento de la comunión voy a comulgar. Ajá, ¿y por qué en la predicación no le presta atención? Es que tengo que estar vigilando. No. Usted puede estar en algún lugar de la iglesia, pero no se distraiga. Por ejemplo, cuando hay un retiro de viernes, sábado y domingo, los servidores, los que están en la iglesia, en vez de aprender, en vez de innovar, de tener nuevo conocimiento, más sabiduría, a veces, miren, los retiros se vuelven rutinas y la misa se vuelve rutina y la iglesia se vuelve rutinario, es decir, todo el tiempo lo mismo. Todo el tiempo lo mismo. Mire, yo recuerdo una vez que me invitaron por allá a una comunidad. Me dijeron, padre, hoy hay 3 misas. Es domingo. Y entonces el padre de la parroquia dijo que él hacía la primera misa. No, que usted hacía la primera misa, que él hacía la segunda y usted hacía la tercera. Y entre ustedes se ayudaban porque el padre le manda a decir que él quiere predicar en una misa. Y le digo, bueno, está bien. Está bien. Nos reunimos, comimos. La misa era como a las 10 de la mañana, como a las 3 de la tarde y como a las 5 de la tarde. Más o menos así era. Y antes de empezar me dice el padre, bueno, mire, haga usted la primera misa, yo hago la segunda y yo no sé cómo va a hacer usted con la tercera. Yo le digo, ¿por qué, padre? Dice, no, mire, porque yo predico una misa, pero yo no sé qué predicar en la otra y yo no sé qué predicar en la otra. Si yo predico en una misa, repito lo mismo en la segunda y repito lo mismo en la tercera. No importa, usted puede repetir lo mismo en la primera y en la última. Yo no lo voy a juzgar, yo lo entiendo, padre. Yo le dije, padre, pero no entiendo por qué hay que repetir. Claro, no es que es el mismo evangelio. Usted lee el evangelio en la primera, en la segunda, en la tercera y es lo mismo. ¿Y qué va a explicar? Pues lo mismo en cada misa. Yo le dije, no, padre. Cuando yo predico en una misa el evangelio y me toca otra misa, predico la primera lectura. Y si de repente me toca la tercera, que es con permiso del obispo, ¿qué debo hacer? Pues entonces predico la segunda lectura. Me dijo, listo, lo voy a escuchar a usted a predicar todas las misas. Yo le dije, bueno, está bien. Entonces el evangelio era, no recuerdo cuál era el evangelio, pero era un evangelio largo. Era un evangelio, creo que era el de los discípulos de Maús. Era un evangelio largo, el de Lucas 24. O el hijo pródigo. No recuerdo bien lo que era el evangelio. Pero lo cierto es que yo agarré en la primera misa y prediqué la mitad del evangelio. La mitad del evangelio. Y a las 10 de la mañana agarré y duré como 30 minutos y prediqué la mitad del evangelio. Y le dije a la gente, miren,
Ahorita no me da tiempo, pero a las 3 de la tarde, la próxima misa, le voy a predicar la otra parte del Evangelio. Hasta aquí llegamos. Y a las 3 de la tarde viene la otra misa y predico la otra parte. Lo cierto es que la gente vino a la primera misa y la misma gente vino a la segunda misa. Y cuando terminé la primera misa, el padre me dijo, ¿y va a predicar más del Evangelio? Y le dije, sí, pero va a predicar lo mismo, ¿verdad? Yo le dije, no, lo llegué hasta la mitad. Y entonces cuando comenzamos la segunda misa, agarré y prediqué la otra mitad del Evangelio. Y cuando terminé la segunda misa, el padre me dijo, ajá, pero ¿por qué usted no dijo lo mismo? Y le dije, padre, porque yo estudié la Biblia, estudié la palabra de Dios y aprendí que la primera mitad tiene una enseñanza, la segunda mitad tiene otra enseñanza. Ajá, ¿y qué va a predicar en la tercera misma? El Evangelio completo, padre. Dijo, no, yo hago la misa y usted predica, quiero oírlo, padre. Y agarré y prediqué todo el Evangelio de otra manera. Y cuando terminé la misa, el padre me dijo, nada, guara, padre, de verdad que usted me dejó sorprendido. Yo no había sido capaz de predicar el mismo Evangelio con palabras distintas. He aprendido hoy, gracias, padre. Me dejó a mí las predicaciones, él hacía las misas y yo agarraba las predicaciones. Y el padre estaba encantado, decía, qué bonito es cómo usted explica una cosa, explica otra cosa y explica otra cosa. De ahora en adelante yo voy a aprender, padre. Y un saludo para el padre si está viendo aquí el Evangelio. Siempre tenemos algo nuevo que aprender, pero siempre debemos ser como Nicodemos, humildes y sencillos para aprender. Usted va a la misa y aprenda, va a un retiro y aprenda, va a ser catequista y aprenda. Usted no puede volver la iglesia rutinaria, todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo las mismas explicaciones, todo el tiempo el mismo discurso. Y a veces se cansa, por eso es que usted no le encuentra sentido a las cosas de Dios. Haga el rosario hoy de rodillas, haga el rosario mañana sentado, haga el rosario pasado mañana caminando, haga el rosario el otro día en su pieza, hágalo de pie, pero no haga que el rosario sea rutinario, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Haga su oración de rodillas, hágalo sentado, hágala de pie, pero haga la oración distinta, en un lugar diferente o en el Santísimo o en un lugar distinto. Pero no conviertan la oración en rutina. Porque cuando nosotros nos volvemos rutinarios, le perdemos el sentido, le perdemos el sabor, le perdemos el gusto a las cosas de Dios. ¿Por qué los esposos se dejan? Porque cuando son novios, salen a pasear, van a comer, se van de paseo, se van de viaje, le encuentran sabor al noviazgo. Y ya cuando se casa, todo el tiempo, comen en la misma mesa, beben en el mismo vaso, en el mismo plato, duermen en la misma cama. Nunca cambian, nunca mejoran. Entonces se vuelve el matrimonio rutinario, se vuelve lo mismo. Nicodemo fue donde Jesús le dijo maestro y él aprendió de Jesús. Todos los días debemos aprender algo nuevo. El trabajo, ¿por qué nos aburre y nos cansa? Porque el trabajo es todo el tiempo lo mismo. Entro a las 8 de la mañana. Después empiezo a trabajar, me siento a hacer lo mismo, de la misma manera. No le pongo sabor, no le pongo sazón, todo el tiempo a la hora del almuerzo. Y después para mi casa, el mismo tránsito. No, dele sentido a la vida, ponga el evangelio, póngase un rosario, póngase la misa, salude a un compañero que no ha saludado, hable con el jefe que no ha hablado, haga las cosas con más cariño, con más amor, póngale pasión, póngale cariño a las cosas. Nicodemo le dijo a Jesús, maestro, enséñame algo nuevo, muéstrame algo nuevo. Y Jesús le enseñó algo nuevo, aunque conocía de la ley, aunque sabía, Cristo lo sacó de esa comodidad y le enseñó algo distinto. Segunda enseñanza. Tercera enseñanza. El viento sopla donde quiere. Oyes el ruido,
pero nunca lo ve. Así es la persona que ha nacido del Espíritu Santo. La palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo, aunque no lo vemos, es aquel que nos puede dar sentido a la vida. Es aquel que nos puede dar amor a las cosas de Dios. El Espíritu Santo sopla donde quiera. Y aunque no oigamos el ruido, Él es el que hace la acción. Cuando usted esté muy aburrido, muy cansado y todo se le vuelva a rutinar, diga al Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, en este día. Dame la gracia de mejorar, dame la gracia de ser distinto, de que este día sea diferente. Entonces, a veces cuando vienen las cosas diferentes, todo el tiempo sol, 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 hoy llovió, empezamos. ¿Por qué llovería? Hoy empezó a llover, me voy a mojar. Disfrute el agua. Usted va en el carro y se le accidentó el carro, pues ¿qué va a hacer? Ponerse bravo. Pues aproveche ese momento para reflexionar y darse cuenta que las cosas no funcionan como usted las creía. Se le enfermó un familiar, no lo esperaba. Pues darse cuenta de que la salud se termina en algún momento. No somos perfectos. Entonces el Espíritu Santo nos coloca a veces cosas para que nosotros reflexionemos, para que nosotros meditemos, y estamos tan encajetados y tan enfrascados en la vida que no vemos el mundo diferente, que no vemos la vida distinta, que vemos la vida de la misma manera. Es como los presos que llevaban en el autobús y en una ventana había un preso que tenía a su derecha la montaña y lo único que miraba eran piedras y eran montaña, desierto. Y el otro preso que estaba a la izquierda miraba el horizonte, el sol, los árboles, los animales, y el preso iba viendo el camino emocionado. Y cuando llegaron al psicólogo donde iban, que pasa el primer preso, el de la derecha, y le dice el psicólogo, ¿cómo vio el camino? ¿Qué vio en el camino? Dijo el preso, pues nada. Lo único que vi fueron piedras, tierra y desierto. ¿Por qué? Porque iba sentado a la derecha y eso era lo que había en mi ventana. Pasó al segundo, le dijo el psicólogo, ¿y qué vio usted? Nah, yo sí disfruté el camino. Estaba encerrado en la celda. Me sacaron para acá. ¿Y qué vio por el camino? Vi árboles, vi animales, vi personas.